¿Cómo están, amigos? Qué gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Diálogos con Lorena Bernal. El doctor Marcos Serrano nos acompaña en esta ocasión. Él es médico neurólogo y, como siempre, agradeciéndole, doctor, por aceptar esta invitación. A usted, querida Lorena, y a los espectadores de su canal. Bueno, doctor, en esta ocasión me gustaría que abordásemos el tema de la memoria, y muchos sabemos que cuando hablamos del Alzheimer justamente estamos abordando aquello. Sí, pero sería inexacto circunscribir la enfermedad de Alzheimer exclusivamente al tema de la memoria. Muy bien. El Alzheimer es una forma de demencia, probablemente la más frecuente, más común, que tiene dos componentes. Por un lado, el deterioro de la memoria, muy notorio, muy llamativo, pero también hay una parte del trastorno del comportamiento que hay que considerar. Muy bien. Los pacientes con demencia, a la par que tienen problemas en la memoria, sobre todo en adquirir nueva información, tienen también problemas comportamentales, pueden volverse suspicaces, pueden empezar a considerar que les quieren hacer daño, pueden empezar a experimentar trastornos de los sentidos en forma de ilusiones, es decir, de formación de una experiencia sensorial hasta alucinaciones, que es la percepción sensitiva de algo inexistente. Muy bien, doctor. Es decir, no es un enfoque direccionado únicamente a la memoria. No. Todo manejo de un paciente que tiene demencia va, por un lado, a mejorar la función cognitiva y, por otro lado, a tratar de controlar las alteraciones del comportamiento. Muy bien. Esto quiere decir, doctor, que para la detección del Alzheimer como tal, la memoria o la valoración de la misma sí es un elemento preponderante. Absolutamente. Es decir, uno no empieza a considerar a un paciente con demencia si no hay una alteración de la memoria. Para que haya un diagnóstico clínico de Alzheimer se requiere una alteración de la memoria lo suficientemente importante para que le afecte en las actividades de la vida diaria, es decir, la incapacidad de esa persona de hacer las actividades rutinarias de la vida diaria y las actividades instrumentales. Por ejemplo, el paciente llega a un cajero automático y no se acuerda cómo es esto de sacar la tarjeta, introducir en la ranura, digitar la clave, se ha olvidado. Pero tiene que haber, aparte de una alteración de la memoria, la alteración de otra función mental superior. Por ejemplo, la introspección, el juicio práctico, etc. Muy bien. Ahora, doctor, ¿es meritorio preocuparse cuando empezamos a olvidarnos de las cosas independientemente de la edad? Sí y no. Para que yo pueda recordar las cosas del día a día, requiero de mi atención. Si es que algo está afectando mi función atencional, por ejemplo, yo estoy muy deprimido, no levanto cabeza, mi capacidad atencional está muy reducida y por lo tanto yo no registro un mensaje suyo. Y como no lo registré, después no me puedo acordar. Claro. Si yo tengo trastornos sensoriales, por ejemplo, trastorno auditivo importante, y estoy en una reunión, hago el esfuerzo de atender un rato, pero como no oigo bien me canso y ya dejo de atender y después no puedo recordar lo que en esa conversación se dijo. Es decir, hay que descartar otras alteraciones que afecten mi atención. Descartado eso, si es que lo que realmente existe es un trastorno de la memoria puro, ahí sí habría que preocuparse. Muy bien. Y generalmente el estrés es un factor determinante, ¿no? Porque, doctor, usted decía, por ejemplo, hay cosas tan básicas como acudir a un cajero o hacer otras cosas. Y muchas de las veces hay circunstancias que la persona dice, me olvidé esta situación u otra, ¿no? Y entonces el estrés también es un factor que incide en esto de la memoria. Sí, pero enfocándolo así, vamos a ver, esta persona que hemos puesto el cajero del banco, ¿no? De ejemplo, se acerca al cajero y se para y no sabe cómo proceder. Es decir, si esa persona no tiene nadie atrás que le diga apúrese, apúrese,
quizás podría resolver. Ok. Pero si es que alguien le presiona, ahí va a estresarse y eso va a afectar más el hecho de poder rememorar. Y eso podemos nosotros ver que nos puede suceder incluso sin tener esa enfermedad. Por ejemplo, si apaga el auto cuando estoy conduciendo y alguien me pita y me pone nervioso y a lo mejor empiezo a cometer errores en la parte de encender el auto. Entonces sí, el estrés puede incidir en mi capacidad de recordar. Muy bien, muy bien. Doctor, ¿esto puede ser inherente al Alzheimer únicamente a personas que ya entran en avanzada edad? A ver, vamos a ver. Cuando se describió la enfermedad de Alzheimer, se describió en una mujer que tenía 48 años. Y por eso durante una época se llamaba demencia presenil, como quien dice demencia de los jóvenes. Ese es un nombre que ya no tiene sentido y entonces hoy nosotros llamamos demencia por característica clínica, pero el tipo de demencia es el que puede variar de edad en edad. Pueden haber cuadros demenciales muy agresivos en personas jóvenes y cuadros demenciales menos agresivos en personas más viejas. Doctor, ¿Alzheimer y demencia es lo mismo? No, Alzheimer es un tipo de demencia. Pero existe, por ejemplo, la demencia vascular, existe la demencia de las enfermedades de cuerpos de Lewy, existe la demencia de la enfermedad de Huntington y así un sinnúmero de tipos de demencias. Pero el Alzheimer es probablemente la más común. Es preocupante porque de lo que usted nos acaba de mencionar, cualquier persona puede atravesar aquello. Sí, o sea, el mayor riesgo para el desarrollo de Alzheimer es el ser longevo. Es decir, a partir de los 85 años de edad, la probabilidad de que una persona desarrolle Alzheimer es de aproximadamente el 25%. Es decir, 1 de cada 4 personas mayores de 85 pueden desarrollar Alzheimer. Es el mayor factor de riesgo. Hay otros factores de riesgo que pueden ayudar a las formas de demencia, como es el aislamiento social. Por ejemplo, el adulto mayor que vive solo, aislado, puede contribuir al cuadro demencial antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer. Y así hay otros factores de riesgo. Se conoce, por ejemplo, por un estudio muy interesante que se llamó el estudio en las monjas de Boston. Fue un estudio para ver la prevalencia, es decir, el número de personas con demencia entre la población de monjas de la ciudad de Boston. Y se encontró que la prevalencia de demencia era bastante menor que de la población general. Y esto demostró que ciertas actividades son protectoras contra el Alzheimer. Y una de ellas es la lectura. Las monjas leían en promedio más número de horas al día que la población general y sus circuitos neuronales se vuelven más resistentes. Entonces, leer mucho, tener actividad intelectual, y no me refiero a ser profesor universitario, sino discusión, interacción, caminar mucho, son factores que nos van a volver más resistentes a los embates de la demencia. Ahora que están muy de moda los grupos de los 60 y piquito, ahí les ayuda muchísimo. De hecho, hay un taller específico que va direccionado a la memoria. Sí. Entonces, ahí generalmente les hacen ciertos ejercicios lúdicos, pero que podrían funcionar. Inclusive usted nos puede cerciorar si en realidad es así. Que las sopas de letras, que los crucigramas, que pintar los mandalas. Absolutamente, todas esas actividades repetitivas ayudan a fortalecer circuitos neuronales, pero además al hacerse en sociabilidad, exacto, entonces esa interacción social fortalece el aprendizaje. Es distinto que yo esté conversando sobre un texto de un libro con otras 5 personas a que yo lea el libro solo en mi casa y no tenga con quién comentar. Por lo tanto, los clubs de la tercera edad son una cosa estupenda. Las guarderías de la tercera edad, en donde se puede dejar al adulto mayor
a partir de 9, 10 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde es una maravilla para esas personas. Se evita el aislamiento social. O sea, eso es vital. Es vital. Está claramente demostrado que un adulto mayor que vive aislado tiene más riesgo de deterioro cognitivo que uno que vive inmerso en sociedad. Doctor, personas que tengan algún problema neurológico ya determinado, ¿podría también desarrollar esta enfermedad? Bueno, aclaremos que el Alzheimer es una enfermedad neurológica, ¿no? Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e hoy por hoy incurable del sistema nervioso. Hay otras entidades neurológicas que nos vuelven más vulnerables para desarrollar demencia, como son los infartos vasculares, enfermedades, otras neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. Dentro del cuadro de las enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, la depresión es un factor de riesgo para el desarrollo de la demencia. Entonces, estamos hablando de un grupo poblacional amplio porque las personas con depresión son en número bastante extensas. Sí, es decir, los factores de riesgo para desarrollar Alzheimer abarcan a amplios grupos poblacionales. Entonces, la intervención de los médicos, cuando tratan, por ejemplo, a un paciente con enfermedad vascular o un paciente con depresión, no solo es tratar el problema ese momento, sino prevenir una de las complicaciones tardías. Doctor, ¿la valoración para esta enfermedad del Alzheimer es totalmente clínica o existen algunos exámenes complementarios como tomografías, en fin? Los criterios diagnósticos de Alzheimer son clínicos, puramente clínicos. Se utilizan recursos imagenológicos o exámenes complementarios para descartar enfermedades que pueden producir demencia o pueden confundir con demencia y pudieran ser tratadas. Por ejemplo, la depresión. Bien. Un paciente severamente deprimido rinde muy mal en las pruebas cognitivas. Puntuaría como demente, pero no, está deprimido. Los déficits de hormona tiroidea o de vitamina B12 alteran la función cognitiva y son formas tratables. Entonces, los exámenes no se piden tanto para diagnosticar cuanto para descartar estas otras posibilidades. Qué interesante, doctor, porque evidentemente hay, de acuerdo a lo que usted nos acaba de mencionar, ciertos elementos que podrían ser tratados si el diagnóstico está bien hecho. Es más, la única forma segura de diagnosticar Alzheimer es cuando el paciente fallece y en estudios de necropsia con el cerebro se pueden demostrar el marcador patológico de la enfermedad. Pero como eso no podemos esperar, entonces hay estos criterios clínicos. Muy bien, doctor. Evidentemente, en el momento en que la persona recibe este diagnóstico es también un shock emocional. Absolutamente. El momento en que la persona empieza a constatar que va perdiendo facultades, que ya no tiene la misma energía de antes, que ya no puede hacer las cosas de antes, y cuando empieza a constatar que se olvida, claro, empieza a haber un sufrimiento. Ese sufrimiento se hace un poco más evidente cuando recibe el diagnóstico. Claro. Pero pasa una cosa curiosa, cuando el cuadro demencial progresa, la persona va perdiendo introspección, es decir, esa función en donde lo que sucede, me sucede a mí, yo incorporo y digo, ¿por qué a mí? ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Pero cuando el proceso demencial avanza, pierde introspección y después ya no sufre. No se percata Ya de lo no que está pasando. nada. Entonces, el problema del diagnóstico de demencia es por un lado para el paciente, pero es muy grande para la familia. Totalmente. Porque la familia dice, bueno, los próximos 10 años yo voy a lidiar con esta crisis, con sus noches y sus días, ¿no? Y es una enfermedad un poco ardua de lidiar. Desgastante para los cuidadores, pero cada vez disponemos de mejor arsenal terapéutico para tratar la enfermedad de manera que se mejore la calidad de vida del paciente como de la familia. Muy bien.
¿De qué se trata este tratamiento, doctor? El empleo, digamos, de dos tipos de fármacos. Por uno, aquellos fármacos que están enfocados a evitar que el progreso del deterioro cognitivo se intensifique. Y para eso se utilizan tres tipos de medicamentos. Los más conocidos son la memantina, el donepezil y la ribastigmina. ¿Qué hacen? Impiden que una enzima del cerebro destruya al neurotransmisor que es el más importante para la función cognitiva, que es la acetilcolina. Y de otro lado, el empleo de fármacos que ayudan a regular el comportamiento de los pacientes. Pongo un ejemplo. Si un paciente se olvida que la persona que le cuide es la hija, es doloroso para la hija, pero aparte de ese dolor no pasaría mayor cosa. Pero si ese paciente tiene episodios de violencia, no necesariamente que le agreda, pero que dé gritos, estruendos, eso es tremendamente agotador. O que se vuelva suspicaz y diga, no quiero comer porque vos me quieres envenenar, o tú me robaste mis zapatos. Que es lo más frecuente. Esto, por ejemplo, controlado con fármacos adecuados, es una bendición de Dios. Ya. Y de los que usted mencionaba, doctor, depende del caso que se les va. Sí, o sea, hay una cierta preferencia por, dependiendo del tipo de demencia, combinar el fármaco antidemencia. Eso sí, es decir, por ejemplo, para la demencia vascular se prefiere la memantina, para la demencia puramente de tipo Alzheimer, la ribastigmina, pero normalmente se hacen asociaciones. Y los fármacos que ayudan al desorden comportamental, pues hay que elegir dependiendo del desorden comportamental. O sea, todo vamos al hecho de que no se puede medicar porque sí. No, y tampoco como le sentó bien a la señora Julita, yo le voy a dar esto a mi mamá o a mi papá, no. O sea, tiene que ser totalmente medicado por el Tiene que ser el paciente evaluado con herramientas objetivas para, por ejemplo, en 6 meses comparar cómo está, porque de lo contrario no sabríamos bien cómo va. Ahora, estas pruebas que les sirven a ustedes como profesionales, saber si el progreso es evidente o se mantiene o está cada vez peor, ¿es a través de ciertas pruebas específicas? Sí, son test que hacemos, test clínicos, por ejemplo, una escala de memoria, una escala que se pasa al paciente ahora y se le pasa en 6 meses, para ver si es que el deterioro se ha sostenido o ha habido un incremento del deterioro. Las escalas evaluativas, por ejemplo, del ánimo depresivo al inicio del proceso, yo le doy medicación y quiero saber en 4 meses, 5 meses cómo está. Y la mejor forma de ver si está igual, si está mejor del ánimo depresivo es comparando escalas. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Doctor, por ejemplo, ya la persona adulta mayor que va perdiendo facultades como la visión o como el hecho de poder escuchar, ¿eso también incide en una involución? Bueno, eso contribuiría en el sentido de que el paciente pierde estimulación sensorial y tiende al aislamiento. Entonces es muy importante, dentro de la evaluación global de una persona que consulta por deterioro de la memoria, el hacer una evaluación sensorial. ¿Cómo está la agudeza visual? ¿Cómo está la agudeza auditiva, por supuesto? Muchas veces con corregir el déficit auditivo mejora sustancialmente la atención del paciente y ya no hay problema. Y sin embargo hay quienes se resisten a utilizar estos aparatitos para poder escuchar mejor. Habemos algunos que no. Sí, bueno, lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona va perdiendo audición, el uso de autoamplificadores amplifica todo el ruido. Exacto. Y el paciente empieza a sentir mucho agobio por el ruido ambiental. Pero ahora hay cada vez aparatos más complejos que permiten regular la función del ruido. O por último, esta persona puede sacarse los audífonos cuando esté en la calle, por ejemplo, y ponerse cuando está conversando con otras personas. Claro. Pero es importante corregir. Es cuestión de adaptarse. Ahora, en el caso de las personas que tienen demencia y que viven solas por A o B circunstancia, totalmente es un riesgo que sigan así, ¿no? Absolutamente, porque imagínense que, y pasa, ha pasado y pasará, que el señor o la señora pues pone una hornilla encendida y pone un hoyo.
y se olvida, se va a quemar el contenido del olla, puede olvidarse de apagar la hornilla, con lo cual el gas puede estar siguiendo. Es decir, una persona ya con criterios de demencia no puede vivir sola. Y como usted dice, hay casos en los que existe estas circunstancias porque no hay familia, no hay amigos. Claro, el problema está en que en esos casos lamentables llega un punto en donde tiene que haber una intervención del Estado para, por protección de ese adulto mayor, ponerle un anciano. No se le puede permitir otra cosa que pasa con frecuencia, y no necesariamente en gente que ya está con demencia, sino que ya tiene deterioro cognitivo, es que empieza a simplificar la alimentación, empieza a comer lo mismo, lo más fácil, lo más rápido de hacer, y empieza a tener déficits nutricionales importantes. Claro. Doctor, en este caso, por ejemplo, ¿las vitaminas podrían ayudar? Sí, no, pero es que la alimentación no es solo el que el producto alimentario tenga vitaminas, sino oligoelementos, otros nutrientes. La variación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más fácil de hacer en todo el mundo? Sopa de fideo. Entonces se desayuna sopa de fideo, se almuerza sopa de fideo, se cena sopa de fideo. ¿Por qué es lo más fácil? Es agua, fideo, un poquito de leche y sal. Nada más. Eso simplifica el acto de cocinar y el lavado de trastos y tal, pero afecta a la larga el estado nutricional de los pacientes. Claro que sí. Doctor, ¿existe alguna vitamina que proteja el cerebro? En principio, una sola que proteja, no. Es el conjunto de vitaminas, es el conjunto de oligoelementos los que brindan protección. Sabemos ya hace muchos años que la dieta mediterránea es un factor de protección para la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la dieta mediterránea? Un poco de vino tinto, aceite de oliva, vegetales frescos verdes, lechuga, tomate, aceitunas. Ese tipo de alimentación implementada todos los días ayuda a prevenir el Alzheimer. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentación tiene la capacidad de capturar toxinas cerebrales. Muy bien. Estas toxinas cerebrales, fruto del propio metabolismo de las células cerebrales, de las neuronas, pueden ser peligrosas para las propias neuronas, y entonces estos medicamentos atrapan estas toxinas. Muy bien, entonces la alimentación, una alimentación adecuada, porque lamentablemente en nuestro medio somos muy abocados al hecho del consumo de carbohidratos en demasía. Sí, porque a veces, o al menos hasta hace algún tiempo, algunos de estos productos eran caros, pero si tenemos una alimentación sana, que no tiene que ser fea, puede ser muy rica, muy sabrosa. Si tenemos una actividad física básica, elemental, si socializamos, tenemos elementos protectores. Y aparte de eso tenemos el hábito de caminar bastante, de leer, tenemos elementos protectores. Eso de la lectura me llama mucho la atención, porque de estas nuevas generaciones que van desarrollándose porque son muy abocadas solamente al uso del celular. Claro, si bien es cierto, se puede leer ahí cosas, pero no es lo mismo que tener un libro, que lamentablemente los libros como que ya van pasando de moda, y es lamentable, y poner la atención, el ambiente, en fin. Bueno, yo creo que de esto, las consecuencias de este abandono de la lectura tradicional por leer píldoras de frases, porque normalmente se escriben acortadas, yo creo que las consecuencias de esto vivirán las siguientes generaciones. Nosotros probablemente, al menos yo que ya soy de cierta edad, no voy a vivir, porque cuando esta generación tenga 80 años ya no voy a estar aquí. Pero, por ejemplo, usted tiene ese hábito bueno de la lectura, ¿no? Es que no solo es leer, vamos a ver. A veces, por ejemplo, al adulto mayor que tiene ciertos problemas de agudeza visual, se le compra la prensa y el adulto mayor lee. Pero no hay quien después le pida una suerte de resumen o establezca un foro, una discusión. A ver, ¿qué piensa usted del hecho de que en el partido de que van a demoler la corrida de toros? Aucas le robaron el penal a Aucas. No, que no le robaron. Esa interacción
es la que enriquece la discusión, enriquece la lectura. No es solo que lea, porque puede leer y después no acordarse de nada. Exacto. Pero si usted lee el mismo título o el mismo artículo que le pidió que leyera un familiar y después se sienta con él a revisarlo, a discutirlo, eso sí tiene un refuerzo positivo. Ahora, hoy en día se habla mucho de la importancia de los seres vivos para un desarrollo en todos los sentidos. Ventajosamente hoy en día, doctor, está muy en boga el asunto de las mascotas, de los animalitos. Esta compañía, esta interacción, ¿puede ayudarle a la persona que tiene este tipo de enfermedades? Bueno, hasta donde yo sé, no se ha demostrado que la interacción con una mascota sea un factor que ayude en el proceso. Pero lo que es evidente es que la interacción con la mascota le ayuda al adulto mayor, sobre todo, a salir de la soledad. A tener un porqué. Interactúa, le habla, conversa y no se siente solo. Es más, si es que es un adulto mayor que puede caminar, pues él puede salir a caminar con su mascota y de esta manera pues se hace compañía. En ese sentido es bueno, ¿no? Claro, y más que nada para los adultos que permanecen solos es como un motivo, ¿no? O sea, tener algo por el que... Sí. Sí, es así, es decir, ayuda a combatir la soledad, pero lo interesante sería que él, aparte de interactuar con su mascota, que está bien, tiene muchas horas de soledad para eso, tenga un espacio, un momento en donde interactúe socialmente con otras personas. Exacto. O sea, yo por eso les animo a los pacientes que vayan, o a las personas, que vayan a discutir con el señor de la tienda, para interactuar socialmente. Que por ejemplo asistan a los partidos de vóley que a veces o de fútbol se hacen los fines de semana en el barrio, todos los días, para la interacción. Sí, o sea, todo lo que signifique tener la concentración y el uso de los 5 sentidos es buenísimo. Claro, porque por ejemplo cuando usted conversa conmigo, usted me plantea unas preguntas, oye mis respuestas y está procesando nuevas preguntas o aclaraciones. Ese es un ejercicio intelectual muy enriquecedor. Perfecto, doctor. Entonces, como resumen, es súper importante tener en cuenta que estos desfases de memoria podrían considerarse hasta cierto punto normales, pero cuando ya van en persistencia, pues hay que ponerle mucha atención. Claro, es decir, no necesariamente el hacernos mayores implica perder memoria, no necesariamente, pero cuando esta pérdida de memoria empieza a afectar mis actividades, sí debo prestar atención porque puedo estar frente al inicio de un cuadro demencial. Exacto. Entonces, las vitaminas, como decíamos hace instantes atrás, porque hay personas que le tienen mucha fe a la vitamina B, como hemos hablado ya en otras entrevistas. Entonces dicen, me voy a poner esta vitamina para proteger mi función cerebral. Sería mucho mejor que esa persona modifique hábitos dietéticos, incorpore elementos de la dieta mediterránea, que haga actividad intelectual, que tenga actividad social, que salga a caminar un poco. Y si es que eso para esa persona es difícil hacerlo solo, que vaya a un club de la tercera edad. Inclusive hoy son gratis, ¿no? Claro, los del municipio son gratis, los que son del seguro pues son para los antiguos afiliados, los jubilados, son gratuitos. Y son espacios en donde aparte de esta interacción con personas que se ayuda mucho, pues se encuentran elementos comunes, de historias comunes. Un señor de 80 años con otro señor de 80 años tienen una historia anterior de qué hablar. O sea, en la Plaza de la Independencia, es la Plaza de los Jubilados, que dicen, ahí están siempre, y son personas que ni se han conocido. No, pero porque tienen antecedentes comunes que vivieron en forma común. Por ejemplo, en unos años, cuando ya estemos nosotros así en ese grupo etario, reunirnos a hablar de lo que significó para los de Quito la erupción del Guagua es un hecho importante. Eso es difícil que pueda hablar una persona de esa edad con un chico que nació hace 5 años. No va a saber de lo que se trata, ¿no? Doctor, como siempre, agradeciéndole su gentileza, su tiempo y sobre todo su explicación para que las personas que nos están viendo y escuchando puedan tener mayores conceptos en relación a este tema.
¿Dónde lo pueden ubicar? Bueno, nuevamente gracias Lorena. A mí me pueden ubicar al celular 0999 819193. ¿Y la dirección? Yo tengo mi consulta en la calle Veracruz, N34-38 y Avenida América, en el centro de la piel sepia. Gracias, doctor. Será hasta una próxima oportunidad.